Tanto hablar de chocolate en el último Japonesamente sobre San Valentín me ha hecho entrar hambre. De hecho, tengo dudas de si se escuchará mi estómago haciendo ruidos. Y claro, como eres así de masoquista, seguro que quieres hablar de comida. ¿No te pasa a ti, Laura, que cuando tienes hambre o estás comiendo, de lo que más te apetece es hablar de comida? Igual soy yo que tengo espíritu de luchador de sumo. Bueno, venga, va. Pero ya que hablamos de chocolate y San Valentín en el episodio anterior, ¿no? Ese japonesamente, ¿por qué no hablamos hoy de algo un poquito más japonés? Por ejemplo, del sushi. Pues para conocerlo un poquito más a fondo, ¿te parece? Con lo del a fondo te he visto rápida. Vamos a por ello. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus, Experience Amazing. Pues ya que vamos a hablar del sushi, primero habrá que hacer una introducción, ¿no? Pues aquí el Introducción sushi, del aquí unos sushi. oyentes. ¿No? Pues ya Bueno, está, yo creo que el sushi presentado. casi no necesita ni presentación, ¿no? Es uno de los platos más conocidos de la gastronomía japonesa y probablemente el más internacional, el más imitado. Y bueno, también es verdad que a veces del que peores versiones, ¿no? hay por ahí fuera. Sí, es uno de esos platos, yo creo, el primer gran plato de la cocina japonesa que salió, ¿no? De las fronteras japonesas y se extendió por todo el ¿Y de mundo. qué manera? Porque realmente ya es, vamos, es que en cualquier mini pueblo, ¿no? Ciudad, hay un Exacto. restaurante de algo parecido al sushi. Ellos Exacto. llaman Y sushi, ya no pero solo bueno. eso, ¿no? Porque hay gente que lo hace mal, como hemos dicho, ¿no? Pero también También hay precisamente muchos proyectos por el buenísimos. hecho de que la cocina japonesa no se ha popularizado tanto y el sushi en concreto, pues hay muchos chefs, ¿no? que están haciendo proyectos de fusión, ¿no? Y algunos ya llevan muchos años funcionando. Todo el mundo conoce a Nobu, ¿no? Por ejemplo, que fue uno de los grandes restaurantes de fusión un poco japonesa occidental, ¿no? Pero han surgido montones de proyectos de este estilo. Entonces creo que va a ser muy interesante hablar un poco del sushi, ¿no? Desde el punto de vista histórico, componentes, etcétera, pues para entender un poco mejor cuando vayáis, ¿no? Todos a comer a algún restaurante de estos y pidáis un nigiri o veáis que en la carta hay diferentes opciones, de dónde viene, en fin, de todo. De todas maneras, sí que es importante recalcar que aunque el pescado, ¿no? es uno de los elementos básicos de la dieta japonesa, en Japón se come pescado de todas las maneras, ¿no? Fresco, salazón, seco, en conserva, en escabeche, cocido a la plancha, Pero crudo. supongo que queréis decir que aparte del arroz, el pescado también. No, pero es que lo que iba a decir es que realmente mucha gente piensa que el sushi es ese pescado crudo, ¿no? Claro. El arroz con pescado crudo. Y no es Y así. realmente no es así. El elemento básico del sushi no es el pescado, sí, que el pescado es muy importante en la dieta japonesa. Pero podéis sí, tener sushi pero sin pescado. exactamente, es el arroz y especialmente la preparación del arroz. Un arroz preparado con vinagre y con un poquito de azúcar y sal. Cuando un plato lleva este arroz, ¿no? con vinagre y un poquito de azúcar y sal, un arroz preparado de esta manera, entonces se puede denominar sushi. Exacto. Y la parte, ¿no? El ingrediente clave, que es este arroz de sushi, ¿no? Suele recibir el nombre de shari. Y los ingredientes, lo que se coloca, ¿no? junto al arroz, pues recibe el nombre de neta. De todas maneras, luego hablamos un poco más cuando hablemos de los tipos, ¿no? de sushi, pero también muchas veces pensamos en sushi como esos rollos, ¿no? Esa alga enrollada con el arroz y el pescado o lo que sean los ingredientes dentro. No todo el sushi es enrollado, ¿no? sino que simplemente Ni sí mucho menos. es un plato con ese arroz preparado con vinagre, pues entonces sí que es sushi. Si no, pues no, básicamente. Y Eso es un lo arroz... más importante quizá. Sí, además también mencionar, ¿no? que el tipo de arroz que se utiliza en el sushi es un arroz de grano medio, grano corto, ¿no? Sí, es decir, no grano largo, Exacto. que es mucho más popular en muchos países asiáticos, ¿no? Efectivamente. Y en cambio en Japón no, es grano redondo, digamos. Exacto, con lo cual es incluso relativamente fácil poder preparar arroz de sushi en casa, ¿no? Porque los arroces de grano redondo son Muy fáciles típicos de aquí, ¿no? conseguir y muy Sí. fáciles, por ejemplo, de conseguir en España mismamente. Sí, y también es importante, ya como breve presentación, ¿no? e introducción, el no confundir el sushi con el sashimi, ¿no? Porque hemos dicho, el elemento principal del sushi es ese arroz avinagrado. El sashimi no tiene arroz,
solo es el pescado crudo, ¿no? Laminado perfectamente y servido crudo. Como el sashimi no tiene arroz, realmente no es No es sushi, sushi. es otra categoría, ¿no? Exacto. Es sashimi. Pero el sashimi sí que es crudo. Sí que es crudo, Mientras eso es. que algunos sushis, por ejemplo, No tiene por qué serlo. no tiene por qué ser crudo tampoco. No. Puede estar el ingrediente que sea y no tiene por qué ser pescado. También Lo hay que hemos sushi dicho. con huevo, con diferentes verduras. Bueno, ¿no? con carne de wagyu. Carne de agua, qué rica. Qué Uy, rico, Luis, ¿eh? vamos a pasar hambre en este Yo voy a pasar episodio. un hambre. ¿eh? O sea, vamos a intentar hablar mucho y hacer pocas pausas, porque si hacemos alguna pausa, Va a de vez en sonar cuando vais a escuchar un y no es que hayan venido los dinosaurios aquí a participar en el podcast, es que somos nosotros. Así que bueno, por terminar esta introducción, recordad eso, ¿eh? Que el ingrediente básico del sushi es ese arroz, ¿no? Avinagrado, y porque es luego la preparación, las técnicas, ¿no? El formato, los ingredientes, los condimentos, hasta las salsas, pueden variar muchísimo. Pero el arroz avinagrado es clave. Sin eso no hay sushi. Bueno, esto además sirve, fíjate, acabamos de empezar el episodio del podcast y ya sirve casi como pregunta del Trivial Pursuit. ¿Eh? Venga, Claro, sí, porque sí. esto es perfecto, ¿no? Ya cuando hablas así con amigos o familiares, ¿sabes que el sushi... ¿Cuál es el ingrediente principal o el ingrediente básico del sushi? Claro, es que es perfecto. Mucha gente va a decir pescado, ¿no? Y especialmente Claro, pescado crudo. vais a quedar, y no. vamos, de maravilla. Pero ya que hablamos un poco de la introducción de lo que es el sushi actual, moderno y demás, ¿cuáles son los orígenes, ¿no? del sushi moderno? Porque claro, esto no surge así porque sí, ¿no? Pues todo viene de un plato o de una preparación Sí. que se llama nare sushi. Exacto, el nare sushi, que no dejaba de ser pescado fermentado durante meses en arroz, ¿no? Claro, estamos hablando pues el Japón de yo qué sé, el siglo VIII en adelante, ¿no? Evidentemente no había frigoríficos, no había neveras, no se podía conservar, ¿no? La comida, había que almacenarla de manera que se conservara el máximo de tiempo Exacto, bueno, posible. igual que no la sal se utiliza para conservar Eso alimentos, es. ¿no? Cuando no había neveras, ni refrigeración, ni nada, pues el arroz también. Lo que hacían las familias es almacenaban en barriles el pescado colocado en capas, ¿no? Y entre ellos, pues con arroz, ¿no? Que esto es lo que hacía el arroz, ¿no? Absorbía la humedad y permitía que el pescado se mantuviera comestible. Bueno, se fermentaba, claro, se ¿no? fermentaba Con ese y arroz, porque quedaba claro, se comestible. dejaba durante meses o hasta O incluso años. años, ¿no? incluso Entonces, años. Eso tenía que Siempre oler en un poco lugar extraño. oscuro, temperatura ambiente, etc. Y lo curioso, ¿no? Es que hasta el siglo XVI los japoneses solo comían el pescado, ¿no? Una vez que abrían estos barriles. Sí, porque el arroz se veía como ese arroz era un asco, fermentado durante meses. porque olía. Claro, además, El propio pescado también, pero claro, el pescado era la proteína, ¿no? Entonces era, bueno, el pescado me lo quedo aunque huela... además es que el arroz, ¿Así? claro, ya estaba como muy pegajoso, ¿no? Digamos, olía muy fuerte, tenía una textura muy extraña, ¿no? Entonces, básicamente se desechaba el arroz y se comía únicamente el pescado, ¿no? Luego ya empezaron a añadir vinagre de arroz al arroz, ¿no? Para acortar el proceso de fermentación. Claro, una manera de conseguir que el pescado estuviera ya listo para ser preservado mucho antes, ¿no? Y claro, si estaba listo mucho antes, también lo podías comer mucho antes. Exacto, y de hecho ya, pues justamente a partir del siglo XVI, el arroz ya empieza a ser comestible, ¿no? Claro. Y lo que básicamente va a allanar el camino a la invención, digamos, del sushi como lo conocemos hoy en día, ¿no? Aunque antes de llegar al sushi que conocemos hoy, primero se empezó a hacer lo que se llama hakosushi, que es sushi en cajas, y era, pues básicamente se empaquetaba, por Sí, decirlo de unos una manera. moldes de madera de bambú. De madera de bambú, eso es, ¿no? Ahí se ponía el arroz avinagrado, porque ya en esa época, ¿no? Se añadía vinagre al arroz para conservar ese pescado. Eso fue como el intermedio, ¿no? Porque luego sí que es verdad que ya en el siglo XIX, ¿no? Ya fue relativamente reciente. 1824, ¿no? Vale, es no la recordaba. fecha que marca el invento, ¿no? De uno de los grandes, bueno, de lo que ahora nos gusta tanto a tantas personas, ¿no? Que es el nigiri sushi. Exacto. Que ¿no? es este sushi, ¿no? Que es un... Que podemos comer con la mano, que se ¿no? puede comer con la mano, que es una pieza de un poco de arroz con pescado u otras cosas, ¿no? Por encima. El inventor realmente fue Hanaya Yohei,
que decidió que esto del hako sushi, ¿no? De ese sushi en cajas, que estaba muy bien, pero claro, estábamos en Edo, ¿no? En la ciudad de Edo, había aquí mucha gente, había Bueno, es que la Edo del siglo XIX era ya tremenda todavía ya. no habían llegado los barcos del Comodoro Perry, pero ya era una de las ciudades, si no la ciudad más poblada del mundo, tenía un ajetreo tremendo, empezaba a ser muy grande y claro, pues se necesitaba comida rápida. Comida rápida, comida callejera rápida, porque la gente tenía prisa, iba a trabajar, iba de aquí para allá. Entonces él dijo, mira, no, vamos a hacer como porciones individuales. Y que se ¿no? puedan Trocitos preparar de forma rápida. de forma rápida, que lo pueda vender en la calle y que la gente lo pueda comer también en la calle de una manera fácil, ¿no? Entonces, lo que él básicamente inventó, por decir una manera, esos nigiris, que en origen eran más grandes de lo que son Exacto. en la actualidad, ¿no? Es decir, como unas pequeñas porciones de ese arroz avinagrado, Pero dándole forma con la mano, pero con también una particularidad, porque Yohei decidió marinar el pescado en salsa de soja o vinagre de arroz y además le añadió wasabi, porque de esta manera el pescado se mantenía más fresco sin tener que fermentarlo, ya que el wasabi es antibacteriano, ¿no? Entonces pasamos de un nare sushi, ¿no? Donde el arroz se descartaba, ¿no? El pescado estaba fermentado, a un pescado que ya se podía consumir fresco, el arroz, no olía mal, estaba, bueno, claro, muy diferente. Un cambio, ¿no? Y además podéis ver algunas pinturas, ¿no? Ukiyo-e de la época en la que se ve gente sentada, ¿no? O hasta un poco de pie, comiendo esos nigiris del puesto callejero, ¿no? De Hanaya Yohei, sí. Que primero eso era un puesto callejero, luego abrió su propia tienda. Tuvo un food truck. Exacto, fue el primer ahí food truck, sí, total. Se encontraba en Ryogoku, en el barrio de Ryogoku. Sí, luego abrió su propia tienda, exacto, que nosotros estuvimos por ahí, hicimos foto a dónde estaba el lugar, porque no queda nada. No queda absolutamente nada, dice, hay un cartel. Aquí estuvo la tienda, ¿no? Una vez que el señor quitó el puesto, sí. Pues la tienda que puso. Sí, pero bueno, si os interesa, en el post que tenemos en la web de Ryogoku, tenemos un paseo a pie por toda la zona de Ryogoku y podéis descubrir justamente el lugar donde surgió este sushi actual, ¿no? En esa época este sushi se empezó a llamar Edomae Sushi, es decir, sushi al estilo de Edo, que básicamente es eso, ¿no? Es esa comida rápida, primerísima comida rápida, 100% japonesa y que ahora y también hay una en particularidad, ¿no? De que a veces, como el pescado no iba fermentado, muchas veces este pescado también se ponía en parrillas o se trataba de alguna manera. Sí, que ¿no? Ya ha seguido luego, ¿no? Que luego hablaremos también, ¿no? Y es eso, este es el estilo, el Edomae Sushi es el más popular, ¿no? A la hora de hacer sushi, pero no es el único, ¿no? Ha habido otros estilos también. Bueno, si somos puristas, el Edomae Sushi realmente era de los pescados y mariscos de la bahía de Edo, ¿no? De la bahía de Tokio. Y claro. En cambio ahora ya es evidente que bueno, va a depender del lugar, ¿no? También es interesante, ya que estamos con este breve, ¿no? apunte de historia, mencionar que, bueno, todos sabéis que hubo el gran terremoto de Kanto, ¿no? En 1923, que dejó muy machacada la ciudad de Tokio y alrededores, y fue un momento importante también para el sushi moderno, porque muchos cocineros de sushi, ¿no? Que ya habían aprendido de Yohei a hacer estos nigiri, pues se dispersaron un poco por el país, ¿no? Muchos dejaron Tokio y se fueron a otras regiones de Japón y justamente popularizaron de una manera más rápida los nigiris, ¿no? Esta nueva técnica Exacto. Inventada por Hanaya Yohei. Y luego, claro, cuando las neveras, ¿no? Y la refrigeración moderna pues se extendió por el país, pues imaginad lo que supuso, ¿no? para este plato, el sushi, sobre todo porque lleva arroz, ¿no? Que es uno de esos básicos de la comida japonesa, ¿no? Y los pescados que también, ¿no? En el momento en el que puedes conservar el pescado con facilidad, ¿no? Y capturarlo en cualquier parte del país, enviarlo al otro extremo y que no pierda la cadena de frío, etcétera, etcétera, pues el sushi explotó. Totalmente. Pero bueno, si queréis imaginar, o más que imaginar, sentir y probar cómo sabía ese nare sushi, ¿no? ese padre del sushi, ¿no? el inicio del sushi con ese arroz y el pescado fermentado, podéis ir a la zona del lago Biwa, a las afueras de Kioto, en la prefectura de Shiga, y ahí podéis probar el funazushi,
que es realmente una variedad, ¿no?, de ese nare sushi. Pero con la particularidad de que se sigue haciendo hoy en Se día. sigue haciendo, por eso es el lugar ideal para decir, oye, ¿cómo era comer nare sushi, ¿no? Exacto. Pues eso, en estos antes del siglo XVI realmente. Lo que pasa es que ¿no? en este caso el funasushi, ¿no? Aunque utiliza, eso es una variedad del nare sushi, pero utiliza solamente, ¿no?, un tipo de pescado que es una carpa que hay endémica Solo en en la el zona lago Biwa. en el lago Biwa, en Shiga. Exacto, ¿no? El que se llama Nigorobuna, creo. Exacto. Y bueno, está considerado una delicia local y de hecho se tuvo que restringir y controlar la pesca de estas carpas porque las capturas habían descendido drásticamente a finales del siglo XX por la sobrepesca, ¿no?, de estas carpas. Claro, la Entonces, aparición bueno, de restaurantes, exacto, ¿no? se ha controlado mucho más y bueno, pues la población de carpas pues se ha recuperado. Comer funasushi es toda una experiencia porque realmente la elaboración es muy parecida a la del nare sushi. Básicamente pues se limpian, ¿no?, los pescados, primero se guardan con sal para deshidratarlos, ¿no?, y hacer que todos las Los huesos, espinas, ¿no?, pues se quedan un poco más blandas. Luego Estos se pasa... guardan con sal durante varios meses o incluso hasta un año. Claro, claro, aquí ya empieza a hacer la cosa un olorcito tremendo, ¿no? Luego ya se ponen en esos grandes barreños, se apilan con ese arroz cocido, ¿no? Se tapan, se les pone peso y ahí se dejan con ese arroz durante también meses o años, ¿no? Con lo cual se va fermentando el arroz y el pescado con el arroz. Es un proceso, ¿no?, bastante largo y que, bueno, pues que genera, ¿no?, un producto bastante peculiar que, como decíamos, está considerado una delicia local, pero huele que tira de espaldas. Huele que no alimenta. Efectivamente. De nuevo, como pasaba con el nare sushi, también se sirve el arroz solo. Nos quitamos, no hay que limpiar el arroz el pescado. Estoy diciendo el arroz todo el rato y me refiero al pescado, no sé por qué. Solo se come el pescado, ¿no? Y hay que limpiar ese pescado del arroz. Nos deshacemos del arroz y solo comemos el pescado. Pero claro, es imposible limpiar al 100% los trocitos de pescado, con lo cual siempre se quedan trozos de arroz también ahí pegados, ¿no? Así que ya sabéis, si cuando viajéis a Japón estáis por la zona de Kioto alrededores, os apetece hacer una excursioncita hacia el lago Biwa, podéis decir, pues mira, yo quiero comer sushi del moderno o voy a probar este sushi un poco fósil, ¿no? Casi que... Sí, pero es eso. Lo vais a pasar mal. Exacto. Yo creo que olor, como curiosidad yo lo probaría, ¿eh?, si fuera vosotros, pero claro. Pues luego... yo no sé qué decir, va a depender de la persona, ¿eh? Sí, va a depender Podéis de la no persona. probarlo y no pasa absolutamente. Exacto, podéis iros al sushi de toda la vida. Así que bueno, vamos a dejar Que será la más parte seguro. histórica de ese nare sushi y del actual funasushi ahí en el lago Biwa. ¿Y te parece si hablamos un poco de los ingredientes del sushi? Y luego a lo mejor podríamos hablar de los tipos de sushi. Venga. Ingredientes, arroz y comida. Ya está, hasta Ya luego. está, Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco más, ¿no? Venga. Bueno, ya has dicho tú antes, justo en la introducción, ¿no? Decías que ese Sí, arroz... pequeño spoiler. El arroz avinagrado se llamaba shari, ¿no? Se suele llamar shari a esa porción de arroz avinagrado. Como decíamos, se usa ese arroz blanco japonés, ¿no? Sí, la variedad japónica, pero vamos, hay diversos tipos. Sí, hay muchos tipos, pero bueno, y lo más importante, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Que hay que, luego una vez está cocido, hay que añadirle una mezclita de vinagre, azúcar y sal. Vinagre de arroz también. Vinagre de arroz también. Se deja enfriar un poco a temperatura ambiente. Seguro que habéis visto alguna vez en algún restaurante de sushi cómo mueven, ¿no?, el arroz para que se vaya enfriando un poco más fácilmente. Y para que se suelte un poco también, porque a veces tendemos a pensar, ¿no?, que el arroz de sushi, ¿no?, al estar preparado de esta manera, está súper compactado. Pero es eso, tú lo ves y parece compactado, pero el truco, ¿no?, está justo en esa cantidad de compactación, ¿no?, que mantiene la forma y sostiene, digamos, ¿no? Es como una cama para el pescado o el ingrediente que le pongas, pero que realmente cuando te lo metes en la boca, ¿no?, los granos están muy sueltos, ¿no? Exacto, no es un mazacote, ¿no? No es un, no sé, como si fuera un engrudo, ¿no?, un cemento de arroz.
Es que dicho así no suena muy Claro, pero a apetitoso. veces cuando comes ciertos sushis, ¿no? En sitios regulares o en Sí, sitios que los tienen ya se nota ahí. preparados desde varias horas antes y que están refrigerados, no comes y a lo mejor el pescado es bueno o es decente, pero el arroz, ¿no? Pues está frío, está hecho una masa, ¿no? Todo uniforme que dices, madre mía. Sí. Tradicionalmente este arroz veréis que se mezcla justamente con una especie de tina o como barrilito de madera, es un barril redondo. Sí, más bien un de, barreño. sí, es un barreñito, sí, no sé, ¿no? Así de fondo plano y lo se va a dar, ¿no? Se va a mezclar para enfriarlo justamente con una paleta de madera, ¿no? Tradicionalmente. Ahora ya las hay también de plástico que van muy bien, ¿no? Como decías tú, al final hay muchísimos tipos de arroz, muchas variaciones regionales o locales, ¿no? Pero de también hay arroz. muchas variaciones en el aderezo de vinagre de Exacto. arroz, porque hay muchos tipos de vinagre de arroz. Ujú. Claro, además va a depender de la zona, ¿no? Por ejemplo, en toda la zona de Kanto, pues tradicionalmente hasta se nota en el miso, ¿no? En la sopa de miso, el arroz va a tener un poquito más de sal y, por ejemplo, en la zona de Kansai, que se supone que también muchas elaboraciones son como un poco más sofisticadas y demás, haciendo un poco referencia a ese corte Heian, ¿no? Pues tiene más azúcar, ¿no? Por ejemplo. Por Entonces, ejemplo. la manera de preparar ese arroz, además del propio arroz, va a variar mucho de región Exacto. en región, Y ¿no? luego, pues lo que decimos de los vinagres. Hay vinagres blancos, ¿no? Que son los que seguramente más habréis visto, ¿no? Los shirosu. También Pero también típicos hay más de más Kansai, de Kansai. Hay vinagres rojos, de hecho, ¿no? El más de akasu, Kanto. que son más de Kanto. De hecho, el Edo Mae Sushi, ¿no? El Ujú. sushi que se creó en Edo, ¿no? Lo que es hoy Tokio y que es el origen, ¿no? De todo el sushi que comemos, utilizaba estos vinagres de color así rojizos más que los Exacto, blancos. exacto. Y tiene un sabor Tiene un sabor diferente peculiar, y claro, sí. tinta un poquito, ¿no? El arroz, ¿no? Que cuando tú estás comiendo la pieza de sushi, ese arroz, ¿no? Tiene ese ligero Tiene color. un toque marroncito, un Sí, marrón marrón, claro. exacto, ¿no? Y claro, tú lo ves la primera vez y te sorprendes si habéis ido a restaurantes, ¿no? Pues de otro tipo o que no son tan puros de Edomae Sushi Sí, y veis el arroz perfectamente blanco y dices, anda, ¿esto qué es, no? Y resulta que eso es más, casi más realista, ¿no? Más, sigue más las pautas del inicio del del sushi inicio del moderno. sushi moderno que los vinagres blancos. Totalmente, totalmente. Más ingredientes del sushi puede ser, por ejemplo, la alga nori, que no está presente o no tiene por qué estar presente en todos los tipos de sushi, pero sí es la alga que se usa para enrollar los makimonos, un tipo de sushi. Ahora luego podemos hablar un poco de los tipos, ¿no? Generales. Pues para al final esos rollitos de sushi que conocemos más en Occidente, ¿no? Los que son más gorditos, los futomaki, los que son más delgaditos, ¿no? Los hosomaki, o los que se sirven como si fueran un cucurucho, Los ¿no? Los temaki. temaki. En todo eso, en los gunkan, ¿no? También, que son esos... es que no sé cómo definir un gunkan. Al final, como un pequeño, de nuevo, barrilito, ¿no? Justamente en el que hay un poquito de arroz y un poquito de ingrediente, ¿no? Y todo envuelto en ese, o todo Claro. soportado O luego por tienes ese variedades alga, ¿no? occidentales, ¿no? Como el uramaki. Ah, sí, pero mira, de eso podemos hablar luego. Venga. Me parece interesante también ver un poco cómo hemos evolucionado el sake en Occidente. El sake. Estoy hoy fatal, ¿eh? Estás fatal ahora. El sushi en Claro, Occidente, estás hablando ¿no? de sushi y dices, pues con qué ¿Qué mejor, va? ¿no? ¿Qué va? Té verde, sí, pero sake también. Claro, Pues ala, pues pues sake, vamos a hombre. pedir sake. Pues ya está. Pues vamos a servirnos aquí un sake. Estoy fatal. Más cosas, más ingredientes. Hombre, hemos hablado del shari, ¿no? Que era la parte del arroz, tú te has puesto a hablar que sí del alga y tal, pero yo había dicho al principio en este spoiler, ¿no? Que la parte del ingrediente, digamos, que acompaña al arroz era el neta. Sí, aunque el neta realmente solo hace referencia a lo que es la cobertura de los nigiri. De los nigiri, Esas efectivamente. piecitas, ¿no? de arroz con algún ingrediente por encima, pues ese ingrediente justamente es el neta, ¿no? Que normalmente son pescados y mariscos. Y normalmente son crudos. Pero a veces también, ¿no? Pues veréis la palabra aburi, ¿no? Que indica que ese pescado, por ejemplo, está soasado, ¿no? Con un soplete o en una parrillita o lo que sea.
Pero luego puede haber muchas otras coberturas, ¿no? Muchos otros neta diferente, ¿no? Por ejemplo, el de tortilla también es Por es ejemplo. uno bastante popular, ¿no? O el de Wagyu, que yo he dicho. El de Wagyu también, qué rico, ay, qué hambre. Luego también Sigue hablando están, que me está haciendo ruido el estómago. voy a seguir hablando entonces para que no se oiga, están los ingredientes del relleno, ¿vale? Para los que son también los rollitos, ¿no? Que sería lo que se llama el gu. También, de nuevo, normalmente son de pescado y de marisco, pero también puede haber, pues especialmente, muchas verduras, ¿no? Como soja fermentada o umeboshi, calabaza, también gusta mucho, ¿no? El gobo, la bardana, tortilla, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Realmente. Entonces, cualquier cosa que vaya dentro de esos rollitos, ¿no? De relleno, será el gu. Y ya si nos ponemos así, no sé, para hacer una curiosidad, Venga, a ver. podríamos hablar, seguro que los que habéis viajado a Japón y habéis comprado sushi ya preparado, ¿no? En una bandejita, si os O fijáis... no, hay- incluso fuera de Japón, porque también se Bueno, utiliza. incluso fuera de Japón y también se utiliza, sí. Hay como unos separadores, unas tiras verdes que tienen como forma de césped, ¿no? Más o menos, Efectivamente. ¿no? Bueno, pues eso se llama kirizasa, ¿no? En el pasado realmente eran hojas de verdad que tenían propiedades antibacterianas y por eso se ponían, ¿no? Justamente en la bandeja de sushi para que el pescado, ¿no? La preparación aguantara mejor durante más tiempo. Y además ayudaba a evitar que se mezclaran los sabores de unas piezas con otras. También, y eso se mantiene en la actualidad, ¿no? Exacto. Porque El ya objetivo de estos separadores no es hacer bonito, ¿no? Sino evitar que se mezclen los sabores, que se mezclen toquen los sabores. Lo que pasa es distintos que hoy no tipos. se hace ya de césped o de hojas de verdad, sino que suele ser plástico. Es plástico verde que dices que hace esto aquí, pum, ¿no? Efectivamente. Lo tiras y ya está. Y oye, ¿y con qué salsas o con qué comemos el sushi, Luis? Pues mira, lo más típico, ¿no? Suele ser la salsa de soja, que normalmente en la gran mayoría de restaurantes, ¿no? Os van a poner un platillo pequeñito, redondo al lado donde vosotros ponéis la cantidad que queréis y podéis ahí pues mojar el sushi en la salsa de soja, con la particularidad de que si lo hacéis y queréis hacerlo bien, se moja el pescado, nunca el arroz, porque el arroz ya va condimentado y si lo mojas, pues le cambias el ejemplo, sabor y además puedes hacer que se te desmonte, ¿no? Pero en los restaurantes un poco top, el propio chef ya decide qué piezas de sushi necesitan salsa de soja o no, y las que lo necesitan, con un pequeño pincelito, pues va a pintar, ¿no? La pieza de pescado o lo que sea, de forma que tú lo único que tienes que hacer en el momento en el que te pone la pieza de sushi es comerte. Exacto, que eso es muy práctico al final, porque si estás comiendo el nigiri, por ejemplo, claro, para mojar, ¿no? El pescado en la salsa de soja ya lo tienes que girar, digamos, Efectivamente. ir relativamente rápido, porque al final, Mira que oye, yo soy capaz de girarlo con los palillos también, pero por suerte, ¿no? El sushi no hay se ningún puede hacer con la problema mano. y de hecho casi se recomienda que Sí. se haga con la mano. Entonces es relativamente más fácil. Pero claro, si lo sujetas mucho, la propia temperatura de las Claro. manos, ¿no? Pues la trasladas al arroz y al final acabas haciendo que todo eso se desmonte. Sí, se puede desmontar todo, ¿no? También algo básico en el sushi sería el wasabi, eso sí que lo hemos comentado, ¿no? Cuando se inventó justamente ese sushi moderno, pues ya se añadió justamente el wasabi por sus propiedades antibacterianas, ¿no? Reduce al final el riesgo de intoxicación. Ya sabéis que el wasabi, ¿no? Lo interesante y el wasabi rico es el que rayamos, ¿no? Directamente el tubérculo con ese rallador tradicional que está hecho de piel de tiburón. Exacto, es un rábano picante, pero que, bueno, no tiene ese picante que a veces asociamos con el wasabi, porque claro, hemos probado un wasabi que viene como en unos tubos, ¿no? Que es industrial y es muy falso. Sí, el wasabi industrial realmente se te mete muy directamente como a los ojos, ¿no? A la nariz, Exacto. como pum. Mientras que el wasabi Es este mucho más fresco elegante. es mucho más elegante, es un picante que pica un poquito cuando lo comes, pero solamente un momentito muy puntual y luego desaparece está. y permite, ¿no? Que el arroz y el pescado o el ingrediente que sea tengan
el protagonismo. Y como que te abre el paladar también, Sí. ¿no? Y disfrutas mucho más del sabor del propio arroz y del propio pescado. Exacto. ¿no? En los restaurantes, digamos, normales, los que encontramos en la mayoría de sitios fuera de Japón, o incluso muchos también en Japón, estos que decíamos que os ponen el platillo para poner la soja, también tenéis wasabi que normalmente, ¿no? Pues se mezcla con la soja para que cada uno se haga esa mezcla de la salsa, ¿no? Con el toque de picante que quiere. Pero en estos restaurantes top, donde también el chef pinta con el pincelito la salsa de soja, él lo que hace también es que le coloca la cantidad justa de wasabi al pescado, al ingrediente que sea, justo por debajo antes de colocarlo encima del arroz. De forma que esa pieza está perfecta lista para comer. comerse tal cual Y te la ponerle sirven. más salsa de soja o ponerle más wasabi sería destrozar un poco los sabores que ese chef, ¿no? Ese cocinero El de itamae. sushi, el itamae, pues tenía en mente, ¿no? Con lo cual, en estas barras te lo comes tal cual te lo dan. Exacto. Luego también muy típico es el jengibre encurtido, ¿no? El Uf, ya jengibre ves. dulce. ¿No? Que es el gari, ¿no? Que en muchas ocasiones hay mucha gente que no le gusta. Bueno, porque sabe como a colonia. Sabe como a colonia, ¿eh? De hecho se come para limpiar el paladar, Pues vaya ¿no? si te lo limpia, ¿eh? Sí, sí. He de decir también que el gari demuestra mucho el tipo de restaurante en el que estás. En los restaurantes de sushi un poquito más de batalla, ¿no? Un poquito más baratos, el gari suele ser muy colonia, muy difícil de, Bueno, de también porque comer. es eso, porque viene ya envasado, ¿no? De alguna marca que lo hace a nivel Industrial, exacto. mientras que cuando el propio itamae o chef, ¿no? Pues lo hace en su restaurante, ¿no? Con cuidado, prestando atención a todos los procesos y demás, pues ese jengibre encurtido resulta que está rico. Yo no soy muy fan del gari, de este jengibre, y en cambio, pues por ejemplo, la última vez que estuvimos en Logroño, luego podemos hablar de un poco Luego. la experiencia, vamos, me tuvieron que poner 2 veces jengibre porque no paraba de comer, estaba delicioso, ¿no? Porque era encurtido, sí, mantenía un toque dulce, sí que tenía ese toque un poco más de colonia, ¿no? De limpiar el paladar, pero no era excesivo, ¿no? Y ahí realmente se nota mucho la diferencia, ¿no? Luego también en presentaciones se puede servir muchas veces el sushi con gobo, ¿no? Que es bardana, ¿no? Rallado, o con daikon también rallado. A veces también se usa zanahorias u otros tipos de rábanos, ¿no? Simplemente como para decorar, como modo de ensalada, ¿no? Con esos rallado así como muy finamente. Y luego hasta también en elaboraciones modernas podemos encontrar pues mayonesa. Por ejemplo, cada vez más en las barras más Es verdad. tradicionales quizá no, pero en los lugares un poco con opciones así un poco más modernas, ¿no? Especialmente para las piezas de salmón o de cerdo, ¿no? O ya Efectivamente. elaboraciones extrañas así O modernas, bueno, nuevas. o de atún a veces, si el atún También. viene picado, por ejemplo. También, ¿no? Entonces puede ser que también encontréis mayonesa. Y bueno, como has dicho tú antes, ¿no? El té verde es ideal para acompañar el No, eso sushi. lo has dicho tú. Tú has dicho el sake, ¿no? Bueno, el sake también lo has dicho tú, entonces nos hemos puesto a hablar de bebidas y También tal. es verdad. Pero si os fijáis, en muchos restaurantes de sushi, el té verde, bueno, el té verde en general en Japón es Es gratis omnipresente. en cualquier restaurante, ¿no? Pero si en muchos restaurantes de sushi en cinta transportadora, ¿no? Que son esos restaurantes que va el sushi ahí paseando por una cinta transportadora por todo el local, tú te puedes hacer tu propio té verde, ¿no? Y puedes beber tanto té verde como quieras, ¿no? Como que va muy de la mano siempre. Así que si estáis en un restaurante de sushi y no sabéis qué beber, no os apetece nada, ni sake, ni cerveza o té verde está bien, Está ¿no? bien. Ningún tipo de Exacto. problema. Y luego me gustaría hablar de una, no sé si curiosidad o un ingrediente o algo, no es tanto un ingrediente, A sino ver. algo que en las barras de sushi top, ¿no? Siempre está presente, que es el tamagoyaki, que es Vale. el final. Porque creo que además es interesante porque en estas barras de sushi no se sirve postre, pero el postre, entre Es como el comillas, tamagoyaki, ¿verdad? es el tamagoyaki, que es una especie de tortilla japonesa entre dulce y salada, que lleva dashi, pero que lleva también otros ingredientes salados, ¿no? Que eso a elección del chef. Y además, a veces se le llama, aparte de tamagoyaki, gyaku. Y se suele decir que el nivel de un restaurante de sushi, el nivel del chef, ¿no? Preparando sushi, se puede ver por la calidad
de esta tortilla que prepara, con lo cual todos los chefs especializados en sushi le ponen muchísima atención y muchísimo cuidado a hacer un buen tamagoyaki para acabar la comida. De hecho, esto se ve en el documental ese de Jiro Dreams of Sushi, ¿no? Del maestro Jiro. En Tokio se ve, ¿no? Justamente la presión en, vale, tenés que hacer todo el menú perfecto, evidentemente, ¿no? Cada nigiri, cada pieza de sushi que presentes al comensal tiene que estar perfecta. Pero como que el último, ¿no? El último pase, que sería este sushi Es de súper curioso tamagoyaki, esto. Ese tiene que ser excelente, ¿no? Porque Excelente. eso marca si que todo marca el la menú diferencia, sí. merece la pena o no, ¿no? Es curioso. Y es curioso que lo traten como postre, realmente. Ese es el postre, ¿no? Cuando realmente para nosotros pues es como una tortilla, ¿no? Es peculiar, sí. Es curioso. Pero mira, ya que hablas de curiosidades, a mí también me gustaría mencionar otra curiosidad, que es la del salmón. Porque en la actualidad, ¿no? El sushi de salmón yo creo que está presente en absolutamente todas partes. Sí, es uno de los más populares, quizás. Lo curioso es que bueno, los japoneses comen, ¿no? Salmón y capturan salmón desde siempre, ¿no? Pero siempre lo habían comido cocinado o curado, en todo caso, ¿no? Porque tradicionalmente no era adecuado como ingrediente crudo porque tenía parásitos, ¿no? Y como no... Entonces no sé, en sushi jamás de la vida tradicionalmente se encontraba sushi de salmón, ¿no? Pero en cambio, en las décadas entre los años 60 y 70, Noruega comenzó a experimentar con la acuicultura, ¿no? Y se descubre cómo criar salmones. Y de esa manera quitarles los parásitos, ¿no? Entonces se empezaron a producir, digamos, ¿no? Además, salmones que tenían un mayor contenido en grasa. Además eso, claro. Pero además una captura mucho más fácil, mayor contenido en grasa y ausencia de parásitos, ¿no? Lo curioso es que después de este invento, ¿no? Digamos, de los noruegos, se empezó a exportar salmón a Japón, ese salmón graso a Japón ya en la década de los 80, y al principio los japoneses seguían con la mentalidad de que el salmón no se podía comer crudo, ¿no? Que tenía parásitos, era malo y no se podía comer crudo, y lo asaban a la parrilla y luego pues comían de manera tradicional, ¿no? Pero a finales de ya la década de los 80 sí que comenzó a usarse para sushi ya crudo, ¿no? Empezaron a ver que está bien, y se dieron no cuenta pasa nada. de que en crudo estaba Estaba muy bueno. muy rico. Y ya hasta hoy, ¿qué es eso? Es que es uno de los sushi más Sí. básicos, Sí, ¿no? después del atún quizás, ¿no? Que el atún es como el rey de los pescados, porque, bueno, en Japón siempre en las barras de sushi, por ejemplo, ¿no? El menú tiene un montón de pescados, pero siempre suele haber como varios pases Siempre hay de pases diferentes de atún. cortes de atún, ¿no? Cosa que no suele ocurrir con otros pescados, que tengas varios pases de diferentes piezas del mismo pescado. Con el único que también puede pasar es con el salmón, justamente, que a veces es una parte más grasa y te la hacen en aburi, luego otra parte Cierto. menos grasa y a lo mejor te la hacen simplemente totalmente cruda, ¿no? Y es curioso porque es relativamente el uso en crudo es súper reciente, Es ¿no? muy Finales reciente, de los años 80. pese a lo que pueda parecer, efectivamente. Curioso, ¿no? Pero bueno, ya que hemos hablado de los ingredientes, ¿no? Y de diferentes cosas, yo creo que, y sobre todo porque hemos empezado hablando del Edomae Sushi, ¿no? Que eran los nigiris, pero tú luego has mencionado cuando hablabas Los makis. exacto, del alga, ¿no? Pues que si los makis, que si el gu, que eran los rellenos de estos y demás. Quizá deberíamos hablar de tipos de Quizá sushi debería. también para que cuando veáis una carta de un restaurante japonés especializado en sushi o que al menos tiene sushi, entendáis un poco más, ¿no? Qué es cada cosa. Pues venga, podemos empezar, pero ya que hemos mencionado, que ahora os lo explicaremos un poco mejor, esos nigiris y esos makis, yo empezaría por 3 tipos de sushi que mucha gente a lo mejor no piensa que es sushi. Que vale, en el nombre tienen el nombre sushi, ¿no? Pero si los ves, quizá no parecen sushi. Por ejemplo, el primero sería el chirashi sushi. Realmente es un cuenco bastante grande, ¿no? Una fuente de arroz avinagrado, por eso es sushi, porque el arroz está tratado, ¿no? Avinagrado y cubierto con un montón de ingredientes, ¿no? Pues el pescado, marisco, verduras, setas, brotes de bambú, tiras de tortilla, ¿no? Japonesa. Es un sushi muy común para las casas porque es muy fácil de hacer y muy rápido de hacer, queda muy bonito y encima
te llena mucho. Bueno, llena mucho porque le puedes poner encima todo lo que te dé Y la gana. es un montón de arroz con un montón de ingredientes Por eso. por encima, ¿no? De hecho, es uno de las elaboraciones típicas del hinamatsuri, que yo creo que podemos hacer un episodio especial del hinamatsuri. A lo mejor podemos hablar un poquito más Pues igual de sí. este plato, ¿no? En marzo. Y también del kodomo no hi, es decir, el Día de los Niños, el Día de las Niñas, el kodomo no hi, que sería en mayo. Exacto. Muchas veces la gente no piensa que sea sushi Claro. porque los que empezáis a conocer un poco más sobre gastronomía japonesa o que simplemente leéis japonismo o escucháis Japón a fondo, en la temporada 1, por ejemplo, hicimos un episodio sobre donburis, que son estos cuencos de arroz con ingredientes por encima. Entonces muchas veces se ve el chirashi sushi y dices, ah, esto es un donburi. Pero la diferencia es justo lo que ha comentado Laura, que el arroz en este caso va preparado para sushi. Es Con decir, vinagre. lleva ese vinagre de arroz, esa Sal y sal, azúcar. ese azúcar, ¿no? En fin, entonces es diferente de los Es donburis. que volvemos al inicio, ¿no? Esa introducción que hemos dicho, el elemento, esa pregunta de trivial que has dicho La tú, ¿no? pregunta de El trivial. elemento básico es ese arroz avinagrado, ¿no? Justamente como el chirashi lleva ese arroz avinagrado, pues evidentemente es sushi, ¿vale? Luego otro tipo de sushi que quizá os sorprenda sería el inari sushi, que son unos saquitos. Este es el que comes para visitar Fushiminari, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no? Porque de hecho el nombre se llama inari justamente porque la forma de esos saquitos de tofu frito se asemejan a las orejas, ¿no? Puntiagudas de un zorro. Que es justamente Fíjate. el mensajero ahí de la deidad Inari, ¿no? Esto no Entonces, estaba preparado, ¿eh? ah, ¿no? El que no estaba preparado. La mención esta Ah, de no, que es eso como sí que Fushiminari. no. digo. No, eso no. Estoy un poco despistada, Luis, no me hagas caso hoy. Ese saquito de tofu está relleno de arroz, de nuevo arroz de sushi, es decir, arroz avinagrado, y tiene, pues, puede tener algunos ingredientes dentro, ¿no? Va a depender, hay algunos que llevan setas, otros Sí, verduras, pero lo otros normal es que no pescado. lleven nada más que el arroz. O a veces simplemente arroz. Es un tipo de sushi que lo vais a encontrar mucho también ya preparado, ¿no? Por ejemplo, en supermercados o en tiendas de conveniencia, ¿no? Claro, Cuando porque vais a aunque el comprar. tofu frito está frito, pero se sirve frío. Sí, se puede comer a temperatura ambiente o frío y está muy rico, ¿no? Porque queda ahí, claro. Lo que pasa que todos los pasa con cualquier juguitos. tipo de sushi cambia mucho, ¿no? Si el sushi te lo acaban de hacer o si ya está preparado desde hace Claro. varias horas y está refrigerado, porque al final el arroz, ¿no? Pues acaba perdiendo Claro. pues temperatura, humedad, Textura y consistencia, todo, ¿eh? textura, Sí. etcétera, etcétera. Sí, sí. Y luego otro tipo de sushi que quizá os sorprenda es el fukusa sushi, que en este caso se usa una tortilla muy fina, japonesa, muy, muy finita, y se hace como un paquetito. Se envuelve el arroz con esta tortilla, haciendo un paquetito, y eso pues a disfrutar. Muy bien. También, de nuevo, el arroz, ya sabéis, avinagrado, el arroz de sushi. Bueno, y más allá de estos tres tipos de sushi que no parecen sushi, ¿no? Que esto también es para preguntas de trivial y para quedar estupendo, pues hemos hablado antes, ¿no? De los maki sushi, ¿no? Que son estos rollos cilíndricos de arroz que generalmente suelen estar envueltos en alga nori y que se corta pues en unas 8 piezas normalmente. Sí, 6 u 8 va a depender un poquito, ¿no? Exacto, Y esto lo ya habréis visto seguro, ¿no? Porque este cilindro se Siempre. le da forma con la ayuda de una esterilla de bambú que se llama makisu. Exacto, el makisu, ¿no? Como decíamos antes, generalmente está envuelto de alga, pero a veces puede ser de otros ingredientes y creaciones. Y si hablamos luego un poco de elaboraciones más occidentales o de innovaciones modernas, pues podemos hablar de esto, ¿no? El interior del maki puede ser súper variado, puede ser cualquier tipo de cosa, lo que queráis, ¿eh? Tiras de pepino, calabaza o rábano o yo que sé, brotes de bambú, tortilla también, huevas de pescado, todo tipo, evidentemente todo tipo de pescados Sí, y uno de los y quizás de los mariscos, más ¿no? típicos no es el negitoro, que es la ventresca de atún, los restos que quedan, ¿no? Una vez que el chef, ¿no? corta las piezas de sushi de ventresca, ¿no? Pues los restos que le quedan de esa pieza de ventresca, pues los hace una pasta, los mezcla con Cebollino, ¿no? con Negi. cebollino, con el negi, ¿no? Y entonces lo coloca dentro de este makizushi. Que, bueno, de todas maneras podemos mencionar brevemente cómo se prepara, ¿no? Porque tú hemos dicho que se utiliza una esterilla para darle forma, pero sobre esta esterilla se coloca la hoja De nori. del alga nori,
se el pone arroz, una capa de arroz dejando, ¿no? Pues como unos espacio márgenes. sin poner arroz para que luego el alga se pegue, ¿no? Y se cierre el maki sushi. Y luego, pues en el centro se coloca pues la tira del ingrediente que sea. Sí que es interesante que si hablamos de los hosomaki, ¿vale? Que son los rollitos finos, el relleno es solo normalmente un relleno. Exacto. ¿Vale? Porque luego tenemos el futomaki, que sería el futo es de gordo, ¿no? Digamos, de grande. Entonces ese va a tener más rellenos. Pero el hosomaki, que es el delgadito, el pequeño, solo tiene un relleno. Exacto. ¿Vale? Por ejemplo, el kapamaki, ¿no? Que lleva Pepino. el tekamaki que lleva atún. O el sake maki, ¿no? El de salmón, justamente. Efectivamente. Y luego el negitoro, que sí que, bueno, es la mezcla de ese toro, ¿no? La ventresca de atún que tú decías y el neki, ¿no? El Y bueno, cebollino aquí es muy importante también, y también marca mucho la calidad del restaurante, el tipo de alga. Porque el alga tiene que estar crujiente, ¿no? Porque Y es muy difícil es eso. muy difícil porque en cuanto colocas el arroz empieza a aportarle humedad al Claro, alga. hidrata muy rápidamente El el alga alga. se pone blanda y entonces ya no es exactamente lo mismo. Entonces, cuando coméis un maki sushi hecho al momento que comes y te cruje el alga en la boca, eso es una maravilla. Una maravilla y se nota muchísimo, ¿no? La diferencia, justamente. Dentro de estos makis, ¿no? Hemos dicho este hosomaki con un solo relleno. Luego tenemos ese futomaki, ¿no? El rollo cilíndrico hondo. bastante más gordito, ¿no? A veces como de 5 centímetros de diámetro o así, y en el que normalmente sí que hay varios ingredientes, no solo uno. Claro, caben más, ¿no? Entonces ahí hay mezclas muy curiosas. Luego también tenemos el temaki, ¿no? Que es ese cono de arroz, ¿no? Cucurucho de arroz con también distintos ingredientes. Este está guay para hacer en casa, a veces en fiestas, ¿no? De prepárate tú mismo tu temaki, ¿no? Puedes tener todos los ingredientes Puedes en una tener mesa. varios platillos con diferentes ingredientes, ¿no? Pues ya sean crudos, ya sea o asados o del tipo que sea, ¿no? Pues otra fuente con el arroz y cada uno se va poniendo el arroz, ¿no? Luego coloca los ingredientes y claro, como lo haces al momento, ¿no? Pues el alga está crujiente y es como, bueno, como hacerte pequeños bocadillitos. Sí, es divertido, es fácil de hacer, me refiero, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y está muy, muy, muy rico. Y no necesita tener una forma perfecta porque al fin y al cabo es eso, es Es un enrollar como cucurucho, puedes es ese, un ¿no? cono. Un cucurucho, al final, claro. Total, por eso digo que es ideal, ¿no? Para las fiestas o ahí, para hacerlos, ¿no? Tranquilamente, Exacto. en familia, con amigos, en casa. Y bueno, luego hay uno, ¿no? Que tiene que ver con fiestas japonesas también, como el ejomaki. Exacto, que es el típico de Setsubun, solo para la festividad del Setsubun, ¿no? Que es un rollo. 3 de febrero. Exacto, un maki y que lleva 7 ingredientes en teoría de la buena fortuna, ¿no? De la buena O sea, suerte. que es un pedazo de rollo, esto tremendo. Sí, ¿eh? que en teoría hay que comer en la dirección auspiciosa, que va cambiando de año en año, ¿no? Cada año te dicen, pues este año noroeste. Lo tienes que comer mirando al noroeste o a Y la menos dirección mal que sea, solo lo y en tienes silencio, que comer en la dirección auspiciosa, que no es, lo tienes que comer a la pata coja, haciendo equilibrio sobre... En fin. Bueno, hay que comerlo en teoría en silencio, sin hablar y sin parar, en plan todo ahí Madre mía. seguido, ¿no? Bueno, en fin, de estas tradiciones. Podremos hacer algún... Este año no nos ha dado tiempo a hacer episodios de Setsubun, a ver si en la próxima A ver. temporada podemos hacer un episodio específico de Setsubun. Más cosas, Luis, más tipos de maki. Bueno, tenemos así como versiones modernas, el tempurizado. Ay, Dios mío, el tempurizado. Que en Japón ya también está, aunque en restaurantes pues un poco así turísticos o muy dedicados a los baratillos. turistas, sí, que es el tempura makizushi, ¿no? O el agizushi, que es la versión frita de estos Exacto. maki, ¿no? En tempura, digamos, por el alga pasada en tempura al final, ¿no? Y luego ya pasaríamos a los nigiri, dejando los rollitos aparte, ¿no? Todos esos maki. Aparte teníamos los nigiri, que como decías tú, Luis, es ese sushi prensado a mano, ¿no? Es decir, el chef toma un puñadito, un trocito de arroz y lo presiona con los dedos, ¿no? De la mano, de manera que hace como una bolita ovalada, más o menos, encima de la cual colocamos el neta, ¿no? Ese ingrediente que hemos dicho. Exacto. Y bueno, pues otro tipo de nigiri sushi, aunque a veces no lo parezca, es el gunkan maki, ¿no? Que es una mezcla un poco porque
lleva alga nori, pero lo que se hace es que se coloca un puñadito de arroz, se envuelve en una tira de alga nori y esto lo que crea es una especie de recipiente donde pones un ingrediente pues algo más suelto, como por ejemplo huevas de salmón, ¿no? Y cura, que claro, no puedes poner las huevas de salmón Se directamente desparramaría, ¿no? exacto, ¿no? En una pieza de arroz como la del nigiri porque se desparrama, ¿no? Entonces lo haces de esta manera y el alga que hay alrededor ayuda a Contiene. contener estos ingredientes. Yo el gunkan de huevas es uno de mis favoritos, he de decirlo, ¿eh? Luego también otra opción que también es muy bueno para hacer en casa es el temari sushi. Es sushi prensado pero en forma de bolita, con lo cual básicamente haces una bolita de arroz, le pones el neta, ¿no? ese ingrediente por encima y lo prensas de nuevo para formar una bola, ¿no? Una bolita, como una bolita temari. Exacto, y el pescado, ¿no? Queda que al final... Todo en bola. Exacto, y no hay como diferencia, ¿no? De donde acaba el pescado y empieza el arroz porque todo continúa. Eso es. Lo bueno es que la técnica, ¿no? Para hacer el temari es bastante más sencilla. Básicamente tenemos que presionar el arroz con ese ingrediente para que quede una bolita bonita. Claro, porque el nigiri bien hecho al final es Cuesta complicado. más. Hay que presionarlo justo para darle forma, pero no demasiado que quede demasiado compactado. Claro, es que es eso, ¿no? Entonces, el temari también es un buen sushi. Si queréis hacer sushi en casa y decir, uff, yo es que esto del nigiri o lo de la alga, no sé qué, mira, no sé hacerlo, pues podéis hacer temari y oye, queda súper bonito y muy, muy rico. Pero bueno, ya que hemos hablado de tipos de sushi, ¿no? Un poco tradicionales que podéis encontrar en Japón o en restaurantes japoneses de nivel fuera de Japón, podríamos hablar de al menos un par, ¿no? De creaciones de sushi de estilo occidental, ¿no? Ya que el sushi, ¿no? Como decíamos al principio, es el primer gran plato de la cocina japonesa que se extendió fuera de las fronteras, pues lógicamente no lleva tantos años entre nosotros que en muchos sitios pues se ha adaptado también a gustos locales. Sí, de hecho la primera invención puramente occidental de sushi fue el famosísimo California Roll, ¿no? Que es ese rollito con cangrejo, pepino y aguacate. Gracias a la creación de ese California Roll se creó realmente un tipo de sushi que es el que tú has mencionado antes, el uramaki, ¿no? Que es literalmente es como el rollo de sushi al revés, ¿no? Básicamente se creó para esconder el alga del California Roll. Exacto, porque para los occidentales, ¿no? Se pensaba, esto de que se vea si el alga presentas nori. el alga a los americanos les da algo, Claro, ¿no? que es un ingrediente nuevo que nunca han probado, ¿no? Y es como, ¿pero qué me estás hablando, no? Entonces vamos a intentar hacer un rollo donde el alga quede oculta, ¿no? Y que la parte exterior no sea el alga como en un maki normal, sino que sea una capa de arroz. Eso es. Entonces este uramaki, en el caso del California Roll, que fue el primero, ¿no? Pues teníamos el alga nori por dentro y el arroz por fuera. Y a partir de ahí, pues han surgido muchísimos tipos de uramaki más, se le ¿no? puede poner dentro lo que quieras, claro. Básicamente, lo que queráis. Es extraño encontrar uramakis en Japón. Es bastante extraño. Pero bueno, fuera es verdad que y es curioso aquí porque lo encontramos muy fácilmente. Muy fácilmente. ¿No? Es uno de esas preparaciones con la que los restaurantes ganan más dinero, ¿no? Porque le pones muchas veces ingredientes que no son tan caros, ¿no? Pero que llenan mucho, ¿no? Y que hacen algo muy vistoso. Y sin embargo, a los clientes, ¿no? Pues como que les gusta mucho precisamente porque es japonés o parece japonés, pero no tanto, ¿no? No resulta tan puramente japonés que dices, es que me da miedo porque no sé si me va a gustar, ¿no? Entonces es perfecto y a unos les da seguridad, ¿no? De poder comer estas cosas y a los dueños de los restaurantes de, pues vamos a servir, ¿no? A un precio elevado porque estamos hablando de un restaurante japonés, bla, 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 que nos sale muy barato, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Como de intentar encontrar algo que entre por la vista, ¿no? de un cierto grupo de población que a lo mejor ve el alga nori y dice, yo esto no lo como, que esto es alga, yo esto no lo quiero comer, ha surgido ya fuera de Japón, pero en el resto del mundo, vamos, es que el uramaki está en absolutamente casi todas las cartas de los restaurantes de sushi occidentales, ¿no? Es súper curioso que todo comenzó por el California Roll, ¿no? Justamente. Bueno, ya que estamos, yo creo que muy rápido deberíamos mencionar un poco dónde comer
este Vale, sushi. vamos a mencionar dónde comer sushi. Pues en las barras de sushi o en... Sabía que harías No sé, has algo dicho así. que muy rápido, Laura. Me has asustado y todo. Digo, ¿qué le pasa? Todo esto tampoco estaba preparado. No, hombre, no, claro que no. Bueno, de manera tradicional, el sushi se sirve con una especie de, no sé cómo llamarlo, como una especie de gueta, parece una gueta, ¿no? Como el calzado. Claro, pero explícale a la gente qué es una gueta, porque tú dices gueta aquí y Una se nos gueta quedan... es una plancha de madera con dos planchas de madera O sea, es como, transversales por abajo, como ¿no? una sandalia japonesa tradicional de Hombre, madera. pero dicho así, si yo te digo que luego pongo el sushi encima de una sandalia, la gente sale corriendo. Claro, pero si tú le dices que la forma es de sandalia, ¿no? Pues ¿qué es eso? Un trozo de madera con dos... Pues eso es lo que he dicho yo. Ya, pero primero diles para que tengan una imagen en la Bueno, cabeza. es una especie de bandeja al final de madera, ¿no? Hasta puede ser de madera lacada con esos dos trocitos de madera, ¿no? Debajo en perpendicular, ¿no? Esa es la manera tradicional de servir el sushi. De hecho, en la gran mayoría de barras, ¿no? tradicionales tenéis cada comensal tiene su bandeja y el chef es el que coloca la pieza de sushi en esa bandejita de Exacto. madera y tú luego lo coges de ahí y te lo comes. Una vez que te lo has comido, pues alguien del restaurante, ¿no? Pues pasa como un pequeño pañito, ¿no? Pues para quitar cualquier resto que pueda quedar y que quede perfectamente listo para la siguiente pieza de Eso sushi. es. Aunque bueno, y también es verdad que en muchos restaurantes ya es cualquier tipo de vajilla, ¿no? Se busca Sí. también la cerámica pues local También o tipos porque estética. en los restaurantes de sushi, ¿no? Pues eso, hay muchos tipos, ¿no? Porque tienes el edomae sushi, ¿no? Que serían pues los nigiris, pero a veces con algún maki y demás. Pero claro, hay otros tipos de maneras de hacer sushi, ¿no? Los sushi so, por ejemplo, ¿no? Que mezclan entre los pases de sushi, ¿no? Te mezclan otros pases que no son sushi, no llevan arroz. De ¿no? hecho, tenemos que escribir Tenemos de que Sushi escribir Somasa, de Sushi por Somasa, ejemplo, efectivamente, que fue una ¿no? experiencia Entonces, brutal. es algo también diferente y estos otros platillos, pues claro, se sirven, ¿no? Pues en estas vajillas así también muy bonitas, preciosistas, etcétera. Bueno, claro, buscar al final también presentar esa cerámica local, ¿no? Claro. Esa artesanía local, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, bueno, hemos dicho, claro, barras de sushi, ¿no? Eso es el lugar ideal para comer sushi en Japón. Tú Sí, te porque además sientas, ves al Itamae, al chef, ¿no? Cómo corta los pescados, cómo hace prepara toda todo. esta parafernalia, ¿no? De mover las manos para preparar los nigiris, que es una maravilla. Y recordad que en estas barras de sushi lo más habitual es que sea el itamae, ¿no? El chef, el que decide, ¿no? Cuánto wasabi le pone y pinta con salsa de soja la pieza si así Vosotros lo solo requiere. tenéis que comer. Comer y ya está. Y luego tenemos otro lugar interesante que también lo hemos mencionado antes, que sería el kaiten sushi, ¿no? Los restaurantes de sushi en cinta transportadora. Es como el otro extremo de las barras de sushi Sí, top. pero a veces hay kaiten sushi bastante decentes, con una calidad decente, a unos precios bastante decentes también, que pues bueno, para quitarte un poco las ganas de comer sushi y no gastarte un dineral, porque hay barras de sushi pues bastante caras, ¿no? Pues bueno, sale Cuando digo bien, bastante puede salir caras, bien. pues a lo mejor el precio por persona pueden ser 30 a 35 mil yenes. Sí, Es decir, hay un barras dineral. de sushi tremendísimas. Mientras que las barras estas de sushi en cinta transportadora, ¿no? El kaiten sushi, ¿no? En los platos que van pasando por esa cinta transportadora tienen un código de colores y en función del color que tengan, pues tienen un precio u otro, ¿no? Esos platos se van apilando en la mesa y al final del todo, pues cuando has acabado la comida, ¿no? Pues un camarero lo que hace es que cuenta todos los platos que hay y de qué color son, pues para Para decirte cuánto tienes que Exacto. pagar al final, ¿no? En el pasado esto era como mucho más rupestre, ¿no? Más artesano, porque claro, si además había restaurantes de sushi en cinta transportadora con, por ejemplo, 7 tipos de precios diferentes en función de la calidad de lo que te estaban poniendo junto con el arroz. Y claro, pues el camarero no tenía que primero contar cuántos tipos de cada plato ¿Cuántos había marrones? e irlo ¿Cuántos dorados? sumando ¿Cuántos rojos? en su ¿Cuántos? cabeza, ¿no? Ahora mismo los restaurantes modernos, todos estos platillos llevan un chip de radiofrecuencia, ¿no? Le ha Pues como el que quitado encanto tenéis. al tema, ¿eh? Claro, le quitas encanto, ¿no? Un chip como el que utilizas con las tarjetas, la Suica o la Pasmo, ¿no? Para entrar en el transporte público. Entonces tienen una máquina que simplemente lo que hacen es la pasan por el lateral, ¿no? De toda la pila de platos que has comido. Y claro, pues esa máquina lee cuánto cuesta cada plato y ya hace la suma automáticamente. Entonces es súper fácil.
ahora yo ya podría trabajar en un restaurante de sushi en cinta transportadora. Ahora Antes, en sí, el ¿no? pasado, no hubiese podido. Con lo desastre que soy para estas cosas, no hubiese podido. Ahora sí, ahora es fácil, ¿no? Luis, ¿nos vamos a Logroño? Venga, vámonos a Logroño. Por Y favor. diréis, ¿qué se os ha perdido el Logroño? Que estamos hablando de sushi. Es que ya tengo hambre. Bueno, es que en Logroño está Kiro Sushi, que es un restaurante de sushi que nos encanta. Primero porque ya de buenas a primeras tú entras y realmente es como si de golpe y porrazo te hubieses transportado y estás en Ginza, en una Exacto. barra de sushi de Ginza. Sí, porque Tokio. la luz es un poco tenue, el ambiente es así La silencioso, madera, relajado, las la maderas, todo, decoración, todo, todo. absolutamente todos los detalles están hechos para que Es de como si golpe. tuvieras un sitio de teletransporte de Sí, estos de sí, Star sí. Trek. Es brutal, brutal, ¿no? Pero además creemos que es un proyecto muy personal y muy cuidado del chef Félix, ¿no? Félix Jiménez, que para nosotros creemos que es un auténtico Takumi, ¿no? O Un shokunin, shokunin. ¿no? Un maestro artesano y que además consideramos amigo, ¿no? Él estudió, bueno, empezó preparando sushi en España, se fue a Japón a aprender de un maestro allí y lo único que hace Félix, ¿no? Es hacer el sushi cada día de la mejor manera posible. Una de las cosas que me gusta es que cuando hablas con él siempre dice lo mismo, ¿no? Es cada noche, ¿no? Cuando cierro el restaurante, tengo que sentir que lo he hecho mejor de lo que lo he hecho en la hora de la comida y que de lo que lo he hecho mejor El el día día anterior. anterior, ¿no? Siempre tengo que ir mejorando. Y es verdad, porque nosotros ya llevamos un tiempo yendo y cada año encuentras ciertos detalles Sí. diferentes. Y además es súper interesante porque Félix, ¿no? En este restaurante de Logroño, hace un sushi muy ortodoxo, muy edomae sushi, ¿no? Que a veces es lo que decíamos antes, Que se casi ha perdido un no poquito. se ve tanto, ¿no? Porque él utiliza una mezcla de vinagres rojos, ¿no? Que le da un punto al arroz maravilloso, utiliza muchas veces parrillas, ¿no? Él escoge maderas que encuentra, ¿no? En los bosques que hay alrededor de Logroño, pues para... Que de nuevo es ese toque local. Ese es el toque local también. Entonces es una experiencia maravillosa y por supuesto acaba con un tamagoyaki, ¿no? Que lleva langostinos, entre otros Muy curioso. ingredientes que está muy, muy bueno. Os lo recomendamos muchísimo y es que nos parece que haya, ¿no? Este restaurante para los que nos estáis oyendo en España, que tengamos este restaurante en España, que es eso, como viajar a una barra de sushi de Ginza, es una oportunidad que es fantástica y hay que aprovecharla. Nosotros, al máximo. ahora que todavía no se puede viajar a Japón, ¿no? Exacto. La última vez que estuvimos se lo decíamos así a Félix, es que de esta manera, en cierto modo, durante el tiempo que ha durado la cena, ha sido como viajar en cierto modo a Japón. Totalmente. Ese ratito, de hecho, bueno, la última ocasión, tú, Luis, fuiste con el happy, ¿no? De Exacto. japonismo, yo me puse en mi yukata y también un poco en honor al propio Félix, ¿no? Y a su propio proyecto y es tan Japón, este restaurante, que yo también, ¿no? Queremos ponernos un poco estilo japonés y vestir también al estilo japonés, ¿no? Estuvo muy chulo, así que bueno, os lo recomendamos. Para los que no vivís en España, pues si algún día visitáis España y os apetece, Apuntad ya Kiro sabéis. Sushi en Logroño. Y esto, aunque no No es lo parezca, publi, ni es exacto, nada, no, simplemente no. le tenemos muchísimo cariño. Es un restaurante que nos encanta. Y es eso, ¿no? Es sushi de gran nivel. Tiene una estrella Michelin, además, ¿no? Aunque yo creo que debería tener más. Más, sí. Pero bueno. Y sobre todo es un proyecto muy personal y muy detallista, ¿no? Y detallado, muy cuidado y merece la pena. Bueno, yo creo que nos estamos alargando muchísimo. Cosa mala. Solo quizá deberíamos mencionar lo que hemos dicho al principio, que el sashimi y el sushi son cosas diferentes, ¿no? El sashimi es ese pescado o hasta carne, ¿no? Fresco, en crudo y cortado, ¿no? En lonchitas, digamos, en trozos muy finos. Y es que al final el corte es muy importante, ¿no? Cierto. Tanto para el sushi como especialmente para el sashimi, pero también para el sushi, ¿no? Y quizá lo más importante es el cuchillo. Exacto, el cuchillo al final es una pieza clave de cada maestro chef, ¿no? Cada itamae, porque es con lo que preparan su propuesta gastronómica, ¿no? Entonces sus manos para el arroz y el cuchillo para los pescados. De hecho, ¿no? Al final de cada servicio, ¿no? Se puede ver, si te quedas, al chef cómo afilan los cuchillos, porque claro, son cuchillos que se cuidan, bueno, de una manera brutal, porque cada día, si no lo
afilas después de cada servicio, el cuchillo pues pierde Va filo, perdiendo. etcétera, ¿no? Entonces De tiene hecho, que estar... recuerdo cuando hicimos el taller de cuchillos japoneses en Seki, en la prefectura de Gifu, se reían mucho cuando yo estaba intentando afilar el cuchillo porque se me da muy mal, no conseguía... Tú lo hacías en 2 pasadas. Sí, no, me estaba costando mucho y el señor ahí, artesano, ya estaba de los nervios, yo creo, el señor, en plan de esta señora, por Ya favor, venía aquí la afile gallina usted. esta. Y claro, él me decía, pero tú no afilas los cuchillos en tu casa todos los días. Y claro, yo le dije, ¿qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Yo como mucho, pues hay las tiendas de cuchillos, ¿no? O el afilador famoso, pues tú vas y le das el cuchillo, las tijeras, lo que necesitas, y ellos lo Claro, pero es afilan un y te lo tipo de afilado devuelven. diferente, ¿no? Esto se afila con una piedra, Claro, con agua sí. y demás, ¿no? Es diferente, pero claro, el señor se reía en plan de, ¿pero qué me estás contando? ¿Cómo que Madre le das mía, a esto otra es persona agenda tus gallina. cuchillos y tal? ¿Qué clase de bárbaros sois, Exacto, ¿no? bárbaros. Entonces es eso. Lo importante también del cuchillo es que, claro, tiene que estar muy afilado porque el pescado o los ingredientes en general, ¿no? Pero se cortan normalmente de una sola pasada, Exacto, con un en un solo solo movimiento, ¿no? Y eso No se hace quizá... movimiento de sierra, ¿no? Sino Eso que es un es. movimiento, ¿no? Pues de adelante hacia atrás, ¿no? Todo el- muy fluido, etcétera. Y además tiene la particularidad de que el filo cortante de estos cuchillos solo está en una única cara. Igual que las katanas, de hecho. Sí. Bueno, de hecho es que las técnicas, ¿no?, tradicionales son las mismas. Y bueno, las hay katanas. varios tipos de corte, ¿no? Pero quizá populares, ¿no? Está el shogisukuri, que se inclina el cuchillo 45 grados, ¿no? Y se desplaza de derecha a izquierda. El hirasukuri, ¿no? Con el cuchillo perpendicular en la tabla, parecido al shogisukuri que hemos mencionado justo antes, pero se corta de izquierda a derecha. Al revés. Y luego tienes el ususukuri, ¿no? Que es un corte muy fino como el shogisukuri, pero en son láminas muy, muy finas que cuando ves el pescado es casi, o sea, puedes ver a través, ¿no? De lo fino que está hecho. Entonces, por ejemplo, el pez globo, a veces que se corta en sashimi y se coloca en un plato, ¿no? Casi formando forma una de especie flor. de flor de crisantemo y demás. Ese pez globo está cortado en un ususukuri. Bueno, podríamos hablar de cuchillos, pero yo creo que lo vamos a Yo dejar creo que aquí lo vamos a dejar porque no los nos da cuchillos tiempo. japoneses también es... Hay tema, ¿eh? Hay tema y sí, como tú dices, no nos da tiempo para... Japonismo mini. Bueno, yo creo que este japonismo mini va a ser muy mini. Pero mucho, porque nos hemos enrollado un montón hablando de sushi, pero claro, es que lo merecía. Pero bueno, antes, claro, hablábamos de sushi, tú has mencionado el té verde, el sake medio por error, pero ya puestos... pues, Bueno, pero le va bien, ¿eh? le va bien, pero también podríamos acompañar el sushi pues con un highball, por ejemplo, ¿no? Y alguno a lo mejor os preguntáis, ¿qué es eso del highball? ¿no? ¿Qué Pues, es eso del highball, Luis? muy bien, Laura, muy bien. Así que se note que no está nada No está preparado preparado. ni nada. Pues el highball es una bebida, ¿no? Pues que bastante popular en Japón, que es whisky con soda. Y diréis, ¿y qué tiene esto que ver? Pues tiene que ver con que estamos preparando un par de artículos sobre whisky japonés. Estás haciendo en un spoiler. Estoy haciendo un spoiler porque es que está casi listo el primero. Para ver Es un minutos. teaser trailer. Es un esto. teaser. Va a ser un artículo súper chulo. Bueno, también tenemos que decir que no hablamos del Sí, se nos pasó. torneo de sumo de Año Nuevo, ¿no? Que fue algo sorprendente. Tú estás más metido en el tema de sumo No que mucho, yo. pero bueno, fue curioso porque el ganador fue el Sekiwake Mitakeumi, que el Sekiwake no es precisamente la categoría más alta, ¿no? Y ganó al Yokozuna Teruno Fuji. Que Yokozuna sí que... Sí, que es la categoría más alta, ¿no? Entonces fue el tercer campeonato de la carrera de Mitakeume y esto pues supone que quizás le asciendan a Oseki gracias a esta victoria. Vale, que Oseki es está por debajo de Yokozuna. por debajo de Yokozuna, pero por es el encima de máximo ya. Sekiwake. Bueno, es que la verdad es que un Sekiwake gane a un Yokozuna Tiene su qué. Sí, tiene Pero su bueno, yo historia. creo que esto tendríamos que hacer ese especial de sumo con nuestro amigo Eduardo, ¿no? Que hablábamos con él de sumo en la temporada 1 de Japón a fondo. Sí, tenemos que hacer un especial de sumo con él, a ver si encontramos el día, que vamos siempre todos a tope. Eduardo le seguimos mucho ahí en Twitch, que hace mucho seguimiento de estos torneos de sumo en Twitch Sí, es muy día a día. divertido. Y Sobre lo todo vemos el ahí. bansuke. Al bansuke me encanta que El hace bansuke me Eduardo. encanta. Así que a ver si nos lo podemos traer aquí a Japón a fondo y hacemos un especial Sí, de sí. sumo.
Bueno, y vamos ya terminando. Yo creo que podríamos hablar de los Esto que te gusta a ti siempre, de los... comentarios. Claro. Algún comentario. Bueno, en comentarios, claro, se ha hablado mucho de chocolate, de San Valentín, también un poco de consumismo, de la polémica esa del guirichoco. Si no sabes de lo que te estoy hablando, tienes que escuchar el anterior japonesamente. ¿Ah? Y bueno, tenemos un montón de comentarios, ¿no? De gente que decía, Carmen, Abelina, decían, no me gusta San Valentín, pero luego a las dos les encanta el chocolate. Con lo cual, digo, pues adoptad Exacto. San Valentín japonés y así disfrutáis del chocolate. Luego, pues Miguel también decía, ¿no? Que no estaba a favor del guirichoco, porque eso de regalar por obligación, pues no. Claro, pero quería recibir chocolate, ¿eh? Estaba abierto a recibir chocolate de quien fuera. Claro. Y luego César, ¿no? Que también dice, solo puedo decir una cosa, ¡viva el chocolate! Eso, ¿Ah? viva. Y bueno, también menciono cosas del Festinieves. Luis, el Festinieves te va a perseguir toda tu vida, ¿no? Sí, espero que la gente se olvide o no. Porque bueno, es una palabra que queda interesante, pues a mí me ha gustado ¿no? Festinieves. Y luego, bueno, también Lucía también comentaba que se había puesto al día con los podcasts que había escuchado, los de Jardines, el Momiji, Templos y Santuarios, el de Hakone. Y bueno, y que decía que quería escuchar a Laura decir salsa dulzona varias veces más, ¿no? Así que bueno, pues salsa dulzona. Ahí Muy va bien, otra vez. esto para Lucía. Pues bueno, entonces antes de acabar, ¿no? Nos quedaría hablar de la palabra japonesa. Hemos mencionado muchísimas palabras japonesas. Bueno, hemos mencionado especialmente Itamae, por ejemplo, ¿no? Que Exacto. hemos dicho que es el chef de Exacto. sushi. Hemos mencionado que si el neta, el shari, el... Luego maki, nigiri, ¿no? Exacto, Todo un montón. esto. Pero yo creo que hay una palabra japonesa que en un restaurante de sushi, sobre todo en una barra, ¿no? O a veces en restaurantes incluso fusión, es muy importante. Que es Omakase. omakase. ¿Ah? Viene del verbo omakaseru, que el verbo significa confiar algo a alguien, es decir, confiar en que alguien haga algo por ti, ¿ah? O dejarle que alguien decida algo por ti, Exacto, o que se encargarle encargue. a alguien encargarle algo a alguien, ¿no? Con lo cual, la idea del omakase en este tipo de restaurantes es dejar que sea el itamae o el chef de sushi el que decida qué nos va a servir en función, pues, de qué pescados están en temporada, De lo que tenga. de lo que a nosotros nos apetece, de nuestra hambre, etc. No es confiar en el chef que nos va a poner el mejor producto posible y así no tenemos ni que mirar la carta. A mí me encanta eso. Lo de sentarme en un restaurante de sushi y omakase, que haga el chef lo que quiera, yo soy muy feliz. Me agobio mucho mirando la carta, Porque al final no sabes qué decidiendo. escoger. Así que es, chef, tú sabes lo que tienes, que está rico, que está bueno, que me puede gustar, prepáramelo. Es y me lo verdad que hay pones. ciertas barras de sushi top que no tienen otra cosa que no sea un Cierto, menú omakase, también. ¿no? Porque el propio chef dice, yo no sé lo que va a estar en temporada, no sé cuál va a ser el mejor pescado el día que tú vengas, con lo Sí. cual yo te pongo lo que haya. Lo que tengo, he ido al mercado y esto es lo que he encontrado, ¿no? Hay otros restaurantes, ¿no? Sobre todo a veces restaurantes fusión, donde pues hay un cierto uso de técnicas japonesas, por ejemplo, los chefs conocen esta palabra, ¿no? El omakase, y lo que hacen a veces, en algunos casos, pues sí que hay carta, pero existe la opción del omakase, ¿no? Entonces tú le puedes decir al chef, no, yo quiero omakase, y entonces el chef ya te pone pues como un menú de degustación, básicamente. Sí, te pone, él decide, ¿no? Tú confías en él decide O bueno, lo que te pone. como uno de los restaurantes que estuvimos cuando estuvimos en Fitur, ¿no? Que os contamos en el podcast también. Estuvimos en un restaurante de yakitori, ¿no? De pinchos de pollo y derivados, Exacto, ¿no? A la torikei. parrilla. Y había pues un menú omakase, ¿no? Le dijimos al dueño, no queremos pensar en la carta, lo que hay, porque tenía 200 millones de opciones. Es un estrés. Es un estrés. Es Hiroshi-san, Ponnos. haznos un menú omakase. Tendríamos que hacer un post de recomendaciones de restaurantes japoneses en Madrid, Luis, ahora que hemos estado en Fitur y hemos probado muchos restaurantes diferentes. Bueno, habría. Algo hay que pensar. Algo ahí. hay que pensar que tenemos audiencias, claro, de muchos lugares pero diferentes. bueno, también cuando la gente viaja, si viajan Exacto. a España y viajan a Madrid, pues ¿por qué Pero no? mira, Que tengan Madrid esas nos pilla recomendaciones. relativamente cerca. A mí lo que me gustaría sería hacer un episodio de recomendaciones de restaurantes japoneses en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Lima, en...
Ojalá, Claro, eso yo lo que quiero es significaría que podemos viajar por viajar. todos estos sitios. Oye, pues nos lo apuntamos como opción. A lo mejor Madrid puede ser el inicio de esos especiales de restaurantes japoneses interesantes Qué en hambre. diferentes países, ¿no? Bueno, nos vamos a comer sushi. Nos vamos a comer sushi. ¡Mátane!